comenzó la grabación. Bueno, les repetía, hermanos, que estamos estudiando cristología, los hechos, todo lo que hizo Cristo. Hemos ido haciendo una lista por cada lugar donde pasó y lo que fue haciendo en cada lugar. Ahora vamos a entrar ya a su pasión, la última semana de Jesús, antes de su crucifixión. Y antes de entrar en este punto, quiero hacer una llamadita, algo importante para que mediten, para que lo tengan y cuando estudien la palabra lo tengan en cuenta. Si ustedes van a Mateo 24:3, si tienen ahí sus Biblias, si quieren yo se los pongo aquí. Esta es la referencia a la que quiero hacer ahora. Mateo 24:3. Dice, y estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y después Jesús, bueno, les empieza a enseñar, ¿no es cierto? Pero en toda esta enseñanza que viene después, en el 24, Cristo está mezclando cosas. Por eso justamente le hacen esta pregunta a los discípulos, porque se dan cuenta. Entonces, le están diciendo, a ver, Señor, explícanos un poquito, ¿qué señales, cómo son las señales? O sea, ¿cuándo, porque él estaba dando señales de algo catastrófico que iba a pasar al pueblo de Israel y que pasó en el año 70, que fue la destrucción del templo? Pero también les estaba hablando de cuándo él iba a volver, cuándo iba a ser el arrebatamiento de la iglesia y cuándo iba a ser el tiempo de su regreso, ¿sí? Entonces, es importante tener eso en cuenta cuando estudiamos todas estas profecías que hace Jesús del futuro. ¿Sí? Porque miren, cuando habla de que él está mezclando la semana 70 de Daniel con la destrucción del templo. Miren, aquí está diciendo, porque vendrán muchos en mi nombre, si seguimos leyendo aquí, ¿no? En el 24:4, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. ¿Sí? No se engañen, porque yo estoy hablando de varias cosas. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. ¿En qué van a engañar? Van a engañar en la mezcla de señales que Cristo está haciendo, en la confusión de las señales. Porque, por ejemplo, muchos predicadores hoy están hablando de las señales antes del arrebatamiento de la iglesia. Y para el arrebatamiento de la iglesia no hay señales. El arrebatamiento de la iglesia es algo inminente, que va a suceder en un abrir y cerrar de ojos y que nadie sabe el momento en que va a suceder. Al decir esto, que ni él mismo sabe el momento, quiere decir, no van a haber señales para el arrebatamiento de la iglesia. Va a ser algo repentino que va a pasar cuando Dios quiera. Es más, el arrebatamiento de la iglesia en sí es la señal del comienzo de la gran tribulación. Y la gran tribulación es un evento especialmente preparado por Dios para salvar al remanente de su pueblo, de Israel. ¿Sí? Van a ver que las cosas que hablan, los 144.000, 12.000 de cada tribu distribuidos por todo el mundo, y la multitud de ropas blancas paradas delante del trono, está hablando de que en esa gran tribulación, la mayor tribulación va a ser para el pueblo de Israel, con el objetivo de ganar la mayor cantidad de israelitas, de su pueblo, recuperar a su pueblo. Esa es la finalidad de la gran tribulación. Pero ¿cuándo va a empezar la gran tribulación? No hay señal. Las señales que habla acá, dice, y oiréis de guerras y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Miren lo que está diciendo, ¿por qué? Dice, van a venir guerras, rumores de guerra. Está hablando de el año 70, del año 66 al 70, hasta la destrucción del templo. ¿Sí? Dice, todo eso es necesario que acontezca. Van a haber guerras, rumores de guerra. Hubo un sitio de Jerusalén de 3 años que fue terrible, ya se comían entre ellos, se morían de hambre en Jerusalén. Y esa fue, digamos, una de las cosas que más habló Cristo, ¿no es cierto? Y aquí está hablando de eso, porque dice, miren, va a haber guerra, rumores de guerra, van a sitiar Jerusalén y demás, pero no es el fin, ese no es el fin, no son señales del fin, ¿eh? Todo esto apenas será principio de dolores.
O sea que desde la destrucción del templo hasta ahora estamos viviendo un periodo de principio de dolores. ¿Sí? Y dice, y entonces os entregarán a tribulación y os matarán y serán aborrecidos toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Aquí hay una mezcla de situaciones, tanto ante la destrucción del templo como en el final de los tiempos, en la gran tribulación. Miren, el concepto principal es que la destrucción del templo y la gran tribulación son eventos particulares, totalmente dirigidos al pueblo de Israel. ¿Sí? Todo el mundo va a sufrir la gran tribulación, pero la gran tribulación, esos 7 años de gran tribulación, están principalmente preparados para el pueblo de Israel. Fíjense que todos los acontecimientos principales van a ser en Jerusalén. Dice que cuando se siente aquí, eh, ¿cómo es la... Eh, aborrecidos por causa de mi nombre? Cuando se siente el anticristo en el tercer templo construido en Jerusalén, ¿sí? Es cuando va a cambiar de los 3,5 primeros años a los 3,5 segundos años de la gran tribulación. Y todo eso pasa en Jerusalén. El centro de Jerusalén es el pueblo judío. Todo el mundo va a sufrir. Pero Dios está preparando ese evento para el pueblo judío. ¿Van a haber salvo fuera del pueblo judío? En ese periodo seguramente sí, pero no está armado para la salvación del resto del pueblo. Cuando Cristo vino, acuérdense, vino para salvar a los judíos. Como los judíos lo rechazaron, entonces vinimos nosotros, ¿sí? Los gentiles, a poder echar mano a esa salvación. Cuando nosotros los gentiles, iglesia, que aceptamos a Cristo, seamos arrebatados, ya no van a haber gentiles salvos en la tierra. Y todos esos acontecimientos van a ser especialmente para el pueblo de Israel. No sé si me van siguiendo, ¿sí? ¿Amén? A ver, aquí alguien pregunta. No, no la envió. Ah, perfecto. Sí, ahora la envío apenas terminamos esta clase, hermano. Perdón, que tuve con el trabajo muy loco. Perdón. ¿Sí? Entonces, entendiendo esos puntos fundamentales, tenemos que entender eso. No sigamos predicaciones que hablen de las señales antes del arrebatamiento. Porque antes del arrebatamiento no hay señales. El arrebatamiento en sí es la señal. ¿Sí? Todas estas señales que está hablando antes de la destrucción del templo del año 70 y en la gran tribulación. Entonces, ven cuando que dice, el que está en la azotea no descienda para tomar su capa, el que está en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Más hay de las que estén en cinta que críen en aquellos días. ¿Sí? Orad pues por vuestra vida de huida, no sea en invierno ni en día de reposo. Todo esto habla del periodo desde el año 66 al 70. 67, 66 al 70. La destrucción del templo. ¿Sí? Y desde aquellos días no fueron acortados, nadie sería salvo por causa de los escogidos y aquellos días serán acortados. Está hablando de aquel momento. ¿Sí? Y dice lo mismo, ¿no es cierto? Mirad, que van a decir aquí está el Cristo, mirad. Bueno, entonces, en cuanto a lo que habló, y aquí cierro este paréntesis y volvemos a nuestra clase, en cuanto a lo que habló Cristo, lo que tenemos que tener cuidado en este tiempo es todo aquel que hable de las señales que marcan el arrebatamiento de la iglesia, no es bíblico, no es de lo que Cristo habló. Cristo habló de que él no sabía el momento del arrebatamiento, ni él lo sabía. Entonces, es inminente, va a pasar en algún momento. Y esa va a ser la señal para el pueblo de Israel del comienzo de un periodo en el cual se van a levantar, van a ver en Jerusalén 2 grandes profetas, que todos dicen que puede ser Moisés y Elías, van a haber 144,000 distribuidos por el mundo predicándole a los judíos, buscando
la salvación principalmente de los judíos. ¿Sí? No sé si más o menos se entendió. Tengo todo un estudio referente de eso, pero no viene ahora el caso. Simplemente quería hacer la mención, para que cuando estudien los hechos del fin estén pendientes. Y si escuchan profetas que hablan de las señales del fin, por ejemplo, esta semana explotó un volcán en el fondo del mar que causó un tsunami, no sé si lo escucharon. O sea, hubo un gran cataclismo ahí. No, no tiene que ver con señales del arrebato, ¿sí? Ni con señales del tiempo del fin. Estamos en principio de dolores, la tierra gime, ¿sí? Como un dolores de parto, pero ese es un proceso continuo, no es que, o sea, si no tendremos que decir que, no sé si alguna vez escucharon hablar de Pompeya y Herculano, quedaron cubiertos por la erupción del volcán Vesubio en el año 87 de nuestra era. Eso hubiera sido una señal de que ya venía el fin. Sin embargo, ya pasaron 1800 y pico de años de ese evento. No busquen señales para el arrebatamiento. Tenemos que estar preparados. Dice que tenemos que velar todos los días. No podemos estar buscando señales para empezar a velar. Hay que velar porque es inminente y no sabemos cuándo. Tenemos que estar preparados para eso. ¿Bien? Si eso se entendió, es una pauta para el estudio exegético de toda esta área de los tiempos del fin. Y Cristo habló mucho de los tiempos del fin en este tiempo que estamos estudiando. ¿Bien? ¿Todo bien? Seguimos entonces con nuestro texto. Empezamos con el punto F, su pasión, que dejamos la vez anterior. Estoy bien, ¿no? Habíamos quedado ahí en el punto F de su pasión. ¿Estamos bien ahí? ¿Amén? Sí, amén. Bueno, seguimos. Entonces ahora es la última semana en Jerusalén. ¿Sí, amén, amén? Muy bien. Ok. Dice, después de haber entrado públicamente en Jerusalén en medio de los gritos de júbilo de una multitud de personas, Marcos 11:1-10, Juan 12:12-19, ahí les dejo los versículos que luego no me quiero parar mucho en eso. Jesucristo expulsó, bueno, primero entonces, creo que esto lo habíamos medio mencionado en la última clase. Había hecho la pregunta, ¿por qué tenían tanto júbilo las personas y una semana después estaban reclamando que lo mataran? ¿Qué cambió en una semana? ¿Qué esperaban de este Jesús? Que los libertara. Exactamente, esperaban a un rey como David, un rey guerrero que los libertara de los romanos. Pero sin embargo, él vino como rey y sacerdote bajo el orden de Melquisedec. Vino a liberar no de los romanos, sino del pecado. Y no lo entendieron. Y lo malo es que hoy en día muchos cristianos no lo entienden. Se cree que Dios, que Cristo vino a liberarlos de sus deudas, de sus angustias, de sus malestares, que prácticamente que Cristo es el sirviente al cual le reclamamos cosas y nos las tiene que dar porque están prometidas en su palabra. Es el mismo error se traduce hasta los días nuestros. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado. Cristo vino a salvarnos, pero a salvar nuestra alma para vida eterna, no a libertarnos de este mundo, porque dijo, no son del mundo, pero están en el mundo. Entonces vamos a sufrir, el sol sale sobre justos e injustos, vamos a sufrir en este mundo lo mismo que todos sufren. Cristo no está peleado que seamos prósperos en este mundo, pero si esa prosperidad puede atentar, aunque sea un poquitito, contra la obra de Dios en nuestra vida, Dios la va a cortar. Dios la va a cortar. Entonces, no nos va a dar más de lo que podamos resistir, ni en pruebas, ni en cosas. Yo siempre les explico a todos cuando estudiamos esto mucho, por ejemplo,
exacto, que él fuera el rey, pero el rey, Nelly, bajo el orden de David, el rey guerrero que los libertara de la opresión extranjera, no del rey sacerdote que los libertara espiritualmente de su pecado. Ellos esperaban una libertad física, por así decirlo, pero él venía a dar libertad espiritual. Pero no lo dijo muchas veces, pero no le entendieron. ¿Sabes qué, Nelly? Y hoy sigue siendo igual. Y muchos predican lo mismo, que Cristo viene a darnos cosas materiales en vez de cosas espirituales. ¿Por qué? Porque les conviene ese argumento para eh, hacer comercio de las ovejas. Entonces no nos dejemos comerciar, no seamos ovejas tontas que nos dejemos comerciar. Cristo, ¿cuándo nosotros vamos a prosperar? En la voluntad de Cristo. Si nuestro deseo de vida y nuestro anhelo es hacer su voluntad, porque Él va a prosperar, su voluntad, no la nuestra. Entonces, tenemos que entender qué quiere Dios para nuestras vidas y humildemente y servilmente aceptarlo y que sea nuestro anhelo eso. Entonces ahí vamos a prosperar. Pero si esperamos que Dios nos prospere en nuestros planes privados, con la vana idea que de esa manera va a prosperar su reino, así no prospera su reino no prospera según su voluntad. No la... Bueno, ese fue lo primero que pasó. Cuando él llegó, lo recibieron a él, le pusieron palmas a sus pies, un borrico ahí, entró a Jerusalén, hicieron todo un escándalo. Después de eso, Jesucristo entró al templo y expulsó a los comerciantes del templo y ejerció así su autoridad como Mesías. ¿Sí? Hay que leer Lucas 19, 45, 46, Mateo 21, del 12 al 10. ¿Sí? ¿Por qué como Mesías? Porque él dijo, convirtieron la casa de mi padre en cueva de ladrones. Estaba diciendo que esa era la casa de su papá, que era la casa de Dios. Quiere decir que él se hacía como Dios. Se está declarando el Mesías. Tampoco lo entendieron. Después dice, aquí seguimos abajo, pero ahora el final se aceleró. ¿Mm? Se aceleró el final. Se dieron cuenta que no era lo que ellos, que Cristo no iba a hacer lo que ellos querían, sino lo que vino a hacer. Así es como la gente se va de las iglesias cuando se da cuenta que Dios no le va a dar lo que ellos quieren, sino que Dios quiere hacer su voluntad en ellos. Ah, no, eso sí que, o sea, ahí no me gustó tanto. Aquí el pastor predica muy duro, no me gusta, a mí me dijeron en otro lado que si yo oro con fe, oro caerá del cielo. Escuche eso. Amén. Entonces dice, ¿por qué se aceleró el final? Porque sin piedad Jesucristo denuncia públicamente la hipocresía de sus oponentes. Aquí están las citas. Enseñando en el templo. ¿Sí? Se enseñaba en el templo. También anunció lo que iba a ocurrir en Judea, Jerusalén y al templo. ¿Sí? Lo que estábamos hablando ahora. Él predicó sobre la destrucción del templo, o sea, predicó, profetizó la destrucción del templo. Jesús advirtió a sus seguidores en cuanto a los peligros que les iban a esperar, ¿sí? A la destrucción del templo. Y además, después aparte, anunciando su venida como el punto culminante de los juicios sobre Jerusalén. ¿Sí? O sea, dos cosas separadas. Las calamidades que le iban a pasar en ese siglo, acuérdense que hasta dijo que no iban a morir antes de verlo los discípulos, o sea que no iba a pasar esa generación antes que viera todo lo que él predicaba, referido a la destrucción del templo en el año 70. Pasaron apenas 40 años de su muerte a la destrucción del templo, un poquito menos de 40 años. Bueno, entonces, eso es todo lo que pasó en esa semana y ahora va la última noche. Dice, llegada la última noche, ¿qué iba a pasar con sus discípulos? Él le lavó los pies.
preparándoles así para la gran tarea que les estaba esperando, o sea, predicar el Evangelio. Hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Y anunció que Judas le iba a traicionar. Sin decir nombre, sin decir él es, dijo que le iba a traicionar. Después celebró con sus discípulos la primera Santa Cena. Y oró por sus discípulos. En Juan 17, 1, 26. Este sí es muy interesante. Vamos a leer Juan 17. A ver si vamos a la Biblia. Vamos a ver un poquito esta oración que hace Jesús. ¿Qué pide al Señor para sus discípulos? Porque esto nos alcanza también a nosotros. Si somos seguidores de Jesús, somos sus discípulos. Denme un segundito que está dando vueltitas el Word. Juan 17, del 1 al 26. Que los vamos a poner aquí de vuelta. En esta Biblia, en esta versión de Biblia, está todo en rojo, porque significa que son palabras de Jesús mismo. Dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todo lo que les diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve conmigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres, que del mundo me diste, tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Ahí viene la oración para nosotros, en el 17:9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste. Este no ruego por el mundo es un pequeño verso importante para todos aquellos que oran, por aquellas personas que rechazan a Cristo. Amén. Acuérdense, si Cristo no rogó por el mundo, nosotros a veces rogamos por los inconversos, cuando en realidad nuestra oración por los inconversos es que pasen a ser parte del reino, que acepten al Señor, que pasen. Esa es la principal oración que tiene que haber en nuestra mente y nuestro corazón, para aquellas personas que amamos, que aún no han aceptado a Cristo. Porque si Cristo no rogó por ellos en esta oración, nosotros, ¿cómo la haríamos? ¿Sí? Nosotros tenemos que predicar, tenemos que llevar gente al reino para que entren dentro de este ruego de Cristo. Porque Cristo rogó por nosotros, los que le aceptamos, no rogó por el resto. Y dice, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en esto. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a lo que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Dice, Él ya no está en el mundo, nosotros estamos en el mundo. ¿Y qué es lo principal que pide Cristo para nosotros que estamos en el mundo? Que seamos uno. Por eso habla la Biblia tanto de la unidad de la iglesia, de la unidad en el Espíritu. Porque aquí está donde Cristo ora eso. Ellos se quedan en el mundo. Señor, te pido encarecidamente que sean uno, así como nosotros. Dice después en el 12, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpla. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra,
y el mundo los aborreció. Porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo. Miren esto. Sino que los guardes del mal. Todo lo que pasa en el mundo nos va a afectar. Porque no rogó Cristo para que nos sacara del mundo, para que tuviéramos ahí algún tipo de ambiente especial para nosotros en el mundo y que las cosas que acontecen en el mundo a nosotros no nos afecten. ¿Mm? No, Cristo no pidió, dijo, quédense en el mundo. ¿Por qué se quedan en el mundo? Porque tienen tarea, tienen trabajo en el mundo. Pero, Señor, ayúdalos a guardarlos del mal, porque el mal va a estar ahí, los va a afectar. Miren, yo muchas veces oro de manera personal, les voy a volcar algo personal mío. Para mí es terrible la lucha, porque yo trabajo en el mundo y trabajo con gente muy mundana, me hacen cosas muy mundanas, la mentira, la traición, ni siquiera es que pasa de vez en cuando, pasa todos los días de manera recurrente. Y es muy difícil no reaccionar, porque uno sabe que si a mí me hacen algo, me mienten, yo puedo salvar esa situación mintiendo, ¿no es cierto? Ante un mentiroso, la mejor manera que yo tengo de evitar eso es mintiendo. Un momentito, por favor. Bueno, entonces, a mí me cuesta terrible horror es saber que aprendí en el mundo que la fórmula contra lo que me hacen es reaccionar de tal manera, con mentira, engaño, o sea, pagar traición con traición, engaño con engaño, mentira con mentira. Pero esta frase de que los guardes del mal justamente aplica a eso, que resistamos ese mal que nos hace con el bien. Y a mí me cuesta muchísimo porque sangre italiana corre por mis venas, exploto, no me puedo contener y después tengo que pedir perdón, arrepentirme, pero va más allá de mí y todavía no he logrado llegar a ese punto de que el espíritu me controle más que mi propio ser. ¿Sí? Entonces, y si Cristo sabe, entiende esa lucha que tenemos y nos ayuda en esa lucha y por eso hizo este ruego, que nos guarde del mal, con el Santo Espíritu que nos da, que nos dé esos 3 segundos de contar hasta 3 antes de reaccionar. Y aquí dice, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. O sea, nosotros, mis hermanos, no somos. Cristo nos salvó, nos dio un espíritu, nos dio una nueva vida, nos dio un nuevo pasaporte. Nos quitó nuestro pasaporte mexicano y nos dio el pasaporte del rey. ¿Mm? O sea, tenemos pasaporte, y además ese pasaporte que nos dio Cristo del reino es pasaporte diplomático. Somos embajadores de Él en esta tierra, desde el momento que le aceptamos en nosotros. O sea, piensen esto. Cuando vayan a ver los que tienen pasaporte, su pasaporte mexicano, digan, híjole, este no es mi verdadero pasaporte. Mi verdadero pasaporte es un pasaporte del reino y es diplomático. Tenemos acceso directo al reino. Podemos llevar las maletas que queramos el día que el Señor nos venga a buscar, nos vamos a ir con Él. Y somos embajadores de su reino. Entonces muchas veces también tenemos que nosotros ponernos a meditar y hacer nuestro propio análisis de qué tal nos estamos desempeñando como embajador. No somos perfectos, Dios sabe que no somos perfectos, no vamos a alcanzar la perfección de Cristo, pecamos regularmente, pero en nuestras reacciones está realmente sí, ¿entienden? Tengo una duda. En el eres, en el versículo 9, ¿quién pregunta esto? CTE, ¿quién es ahí? A ver. Tengo una duda en el eres, en el versículo 9.
No veo un eres. ¿Por qué no ora por todo el mundo? Bueno, está bien. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. Bueno, sería muy largo de explicarlo bien, pero es una cuestión muy simple, ¿no es cierto? Hola Carlos. Me imaginé que era tu pregunta porque la hiciste varias veces. Y varias veces estuvimos hablando del hecho de que aquellas personas que no le aceptan, él no los conoce. Apartados de mí, hacedores de maldad, no os conozco. ¿Mm? Está rogando por los que conoce, por los que les dio, pero no puede rogar por el mundo, por los que no conoce. Creo que eso ya lo habíamos hablado varias veces, sería muy largo de explicar. Pero acá el punto es, no ruega él por el mundo, ruego por los que les dio y intercede, está sentado a la diestra del Padre, intercediendo como abogado por quienes. Esa es la pregunta clave, ¿por quiénes intercede Cristo? Sentado a la diestra del Padre, por nosotros, por sus hijos, por los que conoció. Sí, Dios quiere que todos se salven y esa es nuestra tarea. Orar para que se salven. Y orar y llevarles la palabra. Lo que pasa es que muchas veces perdemos mucho tiempo orando para que se sanen, para que les vaya bien, y nos perdemos el foco de nuestra tarea principal, que es la salvación, predicar el reino. Porque si nosotros rogamos por esas cosas, muchas veces hacemos peticiones por sanidad, por esto, por lo otro, por gente que no conoce a Cristo. ¿Mm? Y ni Cristo rogó por ellos, entonces nosotros no tenemos que perder el tiempo en esas cosas. Nuestra tarea es predicar el reino, salvar, llevar la salvación a las personas, para que una vez salvas, entonces ya Cristo entren en esta parte de ruega por ellos también, ya los conoce, tienen un nuevo espíritu, están en comunión con el Señor, tienen eh, un contacto, ya son vivos, o sea, Dios no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos. Por eso nos da vida. Amén. Bueno, seguimos, no quiero perder mucho tiempo en esto. Entonces, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros es el punto importante. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpla. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Fíjense aquí las claves. Vivimos en un mundo que nos aborrece, rodeados del mal, y es el Señor el que nos guarda del mal. Repite, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y ahí viene el punto. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, otra de lo que está incluido aquí en la oración es que tenemos que santificar. ¿Sí? El Señor busca santificarnos. ¿En qué? En la verdad, en su palabra. Entonces la otra pregunta, nuestro análisis que tenemos que hacer, además de que somos embajadores, porque somos embajadores de la verdad, de la santidad, ¿m? ¿Cómo vamos? ¿Cómo estamos en este punto, no? Autoexaminarnos. ¿Realmente dedicamos nuestra vida a santificarnos? ¿Cómo nos santificamos? ¿En su palabra? ¿O andamos más por el mundo que santificando? Después dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. O sea, ¿qué hizo con nosotros? Nos envía al mundo. No somos del mundo, pero nos envía al mundo. Es como decir, somos de China, pero nos envía a México a predicar sobre las costumbres chinas.
Después dice, y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Fíjense las cosas que le interesan a Cristo en esta oración. Que seamos uno, que sepamos que estamos en el mundo, que nos guardemos del mal, que nos santifiquemos en la verdad, en la palabra. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Aquí es donde entramos nosotros. Ahora sí, no ruega solo por estos. Ahora incluyen a los que no estaban antes, sino también por los que han de creer por la palabra de ellos. Para que todos sean uno, o sea, los que crean en el futuro, por la palabra de ellos, sean uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, ¿qué tenemos que buscar nosotros? Este punto, ¿no? Por nuestra palabra, por la palabra que nosotros le llevemos a otros, que otros crean en él. ¿Mm? Entonces dice, la gloria que me diste yo los he dado para que sean uno. Si aquí vemos cuántas veces repite que seamos uno, híjole, creo que no sé cómo decirle, y todavía ahora lo va a remarcar en el 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, ¿m? Pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre y les daré a conocer aún, para que el amor con el que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Bueno, amén. Entonces aquí yo creo que cualquiera de ustedes, si lo lee tranquilo en casa, puede sacar las palabras clave, los puntos clave de lo que Cristo quiere de nosotros. Están encerrados en esta oración. Y de los que quiere, de los que no le conocen, quiere que nosotros le llevemos la palabra. ¿Mm? Porque dice, los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Imaginen cuando lleguemos allá delante de Cristo, le demos un abrazo grande, Señor, por fin estoy contigo. Y Él nos haga esta pregunta, ay, sí, qué bueno que ha llegado. Dime una cosa, ¿cuántos han creído por tu palabra? Uy, es que sabes que, Señor, estaba muy ocupado para... No tuve tiempo. Trágame tierra, en ese caso tal vez sea trágame nube, ¿no? Porque nos encontramos con Él en las nubes. Este, tenemos que prepararnos, apartarnos de ese momento, que cuando lleguemos delante del Señor Él nos diga, siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor, y no haga ese tipo de observaciones que hacía como en las iglesias de la Apocalipsis, tengo algunas cosas en tu contra. ¿Amén? Aquí tenemos la clave. Si queremos saber cómo comportarnos en el mundo, sabiendo que no somos el mundo, ¿qué nos va a hacer el mundo? ¿Qué quiere Cristo de nosotros? Quiere unidad y santificación, fundamentalmente. Unidad y santificación por su palabra, que es la verdad. Es lo más que aquí, o sea, primero, entendamos que no somos del mundo, punto uno. ¿Lo entendieron eso? ¿Saben que no son del mundo? Ahí van a entender por qué el mundo nos aborrece. ¿No es cierto? Entonces, lo que Él quiere de nosotros es unidad, santificación y predicación. Si estuve bien, resumí bien, me olvidé de algo, pueden corregir ahora, porque lo estoy haciendo sobre la marcha. ¿Mm? Quiere que entendamos que no somos del mundo y cuál es nuestra relación con el mundo. Unidad
santificación en su palabra y en la verdad, y predicación. Que otros sean salvos por la palabra de Dios. Amén. ¿Quedó bien? ¿Claro? ¿Entendido? Pasamos, seguimos con otra cosa. Esta oración de sus discípulos es el ABC del cristiano. Tiene que ser la guía de vida donde yo hago mi autoestudio, mi autoanálisis, decir, cumplo con esto, entiendo mi relación con el mundo, como tiene que ser, que no soy del mundo y por eso me aborrecen, lo entiendo claro, estoy unido a mis hermanos, los amo o tengo cosas contra mis hermanos, tengo que resolverlo. ¿Mm? Después, me santifico regularmente en oración, en estudio de la palabra, me santifico en su verdad. Y por último, le hablo a otros de él, le llevo su palabra a otros. ¿Mm? Tengo hijos espirituales de llevarme al reino. Esa es la oración de Juan 17, del 1 al 26. Seguimos aquí en el texto, dice, después siguió la sumisión total bajo la voluntad del Padre en el jardín de Getsemaní. Recuerdan que aquí en el jardín de Getsemaní oró diciendo, Señor, si es tu voluntad, pasa esta copa de mí, pero hágase su voluntad, lloró sangre, estuvo una noche muy difícil para él, mientras los discípulos dormían. Amén. Eso lo encontramos en Mateo 26. Después viene la captura. Después de esta oración, Jesucristo está preparado para enfrentarse con lo que sigue, que es su arresto. Vienen como para capturar una banda de terroristas y se encuentran con 11 hombres medio dormidos y uno orando. Los sacerdotes no se presentan en persona, mandan a otros. La acción se lleva a cabo de noche para poder detenerles sin causar ningún escándalo. El beso es la señal de identificación. Dios mismo decretó estos acontecimientos en Hechos 2:23. Juan 18:10 dice que es que Pedro le corta la oreja a un soldado, y no es a un soldado, es al sirviente del sumo sacerdote el que le corta la oreja. Literalmente quiere partirle la cabeza, pero bueno, cuando lo hace se corre y le corta la oreja. Y entonces Jesús sana esa herida, recoge la oreja y se la vuelve a pegar. Es el último milagro registrado en el Nuevo Testamento antes de la muerte de Jesús. ¿Mm? Bueno, entonces, el juicio ante Anás, en Juan 18, 12, 24. Primeramente le llevan a Anás. Anás era el suegro de Caifás y todavía tenía mucha influencia entre los judíos, aunque oficialmente su yerno era el sumo sacerdote en aquel año. En esta primera investigación, Anás quiere saber más acerca de Jesucristo, su enseñanza y sus discípulos. Jesucristo le responde con la evidencia que él dio durante su ministerio público. A ver, aquí está. Caifás, ¿cómo es? Anás era el suegro de Caifás. Había sido sumo sacerdote antes y luego le dejó el puesto a Caifás, porque le tocó dejar el sumo sacerdocio, ¿no es cierto? Pero todavía tenía mucha influencia, ¿no es cierto? Es una especie de lo que pasa ahora en Guerrero, ¿no? Que la gobernadora es la hija, pero es el padre el que realmente gobierna, que no pudo ser electo porque tiene un montón de causas en su contra. Bueno, algo similar así. Entonces, Anás quiere saber más acerca de sus enseñanzas, ¿no es cierto? O sea, Anás es más, digamos, no puedo decir débil ni flojo, sino tal vez más, menos cínico, menos, no tan malo como Caifás, ¿no? Pero después lo llevan ante Caifás. Como no encontraron ningún pecado contra Cristo, como si hubiese tenido alguno, hubiera sido la hora de sacarlo a la luz y con mucho gusto lo hubiera hecho. Ahora surge la pregunta clave, ¿quién es Jesús de Nazaret? Y ahora viene el gran momento de Caifás. Caifás es un hombre cínico,
de sangre fría. Estaba en el cargo por razones económicas. Cuando invaden los romanos Jerusalén, encuentran su fortuna personal estimado en cientos de millones de pesos. ¿Qué contraste entre el sumo sacerdote judío y el sumo sacerdote real? O sea, Jesús. Ahora empieza otro ministerio de Jesucristo, el de callarse en señal de juicio. Entonces, ¿ante quiénes se calla? Se calla ante el sumo sacerdote, hace silencio. Ante Pilato, aquí están las citas que vienen de Marcos, que está citado acá arriba. Estas citas son Marcos 14:60, Marcos 15:45, y después dice calla ante Herodes, y ahora sí aclara en Lucas 23:9. El sumo sacerdote oraba al grano, le pregunta si es el Cristo Jesucristo, le da una respuesta clara y afirmativa, tanto a Caifás como ahora más tarde a Pilato, Marcos 15:2. Y lo afirma bajo juramento, responde con el nombre de Dios, yo soy. Jesucristo cita a Daniel 7:13-14 y Salmo 110:1 para advertirles una vez más. Caifás rasga sus vestidos, señal de conmoción, pero él lo tenía prohibido. Miren, Caifás, como sumo sacerdote, tenía prohibido rasgarse los vestidos. Levítico, aquí está. O sea, aquí puede caber la duda de si realmente desconocía Levítico, Caifás, o quería hacer su propio show personal, su propio berrinche personal, y realmente eso es lo que le importaba a la ley. Romper la ley para hacer su propio capricho personal, ¿qué le importa? ¿No conocen gente hoy en día que no les importa romper los procesos, romper la ley, romper las costumbres y hasta romper la ética por su propio capricho o su propio berrinche personal? Bueno, eso es Caifás. Ese es el espíritu de Caifás en las personas. ¿Bien? Acuérdense, con esta rotura marca un espíritu de yo quiero hacer mi berrinche sin importarme las reglas. Bueno, ya me imagino que deben haber agarrado lápiz y papel y empezaron a hacer una lista de todos los que vieron con espíritu de Caifás en su vida. Híjole, no les va a alcanzar el papel, déjenlo. No tiene sentido. Déjenlo así. A esos que tienen el espíritu de Caifás hay que predicar. Y en este momento ocurre el rechazo oficial del Mesías. ¿Sí? O sea, sí le sirvió su berrinche, porque le volvió ahora a todos en contra de Jesús. Él hizo la pregunta personal. ¿Eres el hijo de Dios? Yo soy, dijo. ¡Ah! Se rasgó la vestidura. Sacrilegio de todos. Ahora, ¿a quién le creyeron? A que hizo el berrinche. O sea, si en ese momento hubiera habido una consulta popular, la popularidad de Caifás se disparó por ese acto. O sea, él sabía que iba a pasar eso, que por ese acto se iba a disparar su popularidad. ¿Sí? Entonces le valió la ley por encima de su popularidad. Bueno, después viene el juicio ante Pilato, que lo pueden encontrar en Marcos 15, del 1 al 5. Otra reunión, esta vez una reunión oficial, cumple el Salmo 2:2. El poder religioso y político están reuniendo sus esfuerzos. Lo que desde el principio intentaron, ahora lo llevan a cabo. Pero los judíos no tenían el derecho de sentenciar a nadie a muerte. Por eso Jesucristo es entregado ahora a los romanos. O sea, los judíos ya declaró aquí Caifás cuando él declaró que es hijo de Dios, el Mesías, se hizo como Dios al decir que soy hijo de Dios. Eso era una gran blasfemia para ellos. Entonces ellos ya deciden matarlo por esa blasfemia. Una blasfemia digna de muerte. Pasa que en este caso no era una blasfemia, era una verdad, pero para ellos era una blasfemia. Entonces ahora ya decidieron matarlo. Ya tiene el pueblo de su lado, ya tiene a todos de acuerdo en matarlo. Pero no puede matarlo, porque por el acuerdo que tienen con los romanos, solo los romanos pueden sentenciar a alguien a muerte. Entonces necesitan ahora convencer a los romanos. ¿Quién es el más fácil de convencer? Pilato. Se lo llevan a Pilato.
¿Para qué? Para pedir que lo sentencien a muerte. Eh, en primer lugar, Pilatos está al haberse equiparado a Dios. Jesucristo no se defiende. O sea, para Pilatos no era un pecado de muerte, o sea, no era algo que mereciera la muerte, que él dijera que era el rey de los judíos, que era Dios. Pilato eso no le importaba. El único que le importaba era que necesitaba declararle sedición, que él había armado una revuelta en su contra. No pudo. Imposible demostrar eso, ¿no? Y Jesús no se defiende, no habla. Y Pilato sabe muy bien que es inocente. Está interesado en saber si Jesucristo es el rey de los judíos, lo cual él afirma. Dice, sí, soy el rey de los judíos. Bueno, si es el rey de los judíos, no es cuestión de muerte. Entonces, sobre todo es acusado de blasfemia, un aprieto. Pero es blasfemia a las leyes judías, no a las romanas. En principio quiere dejar en libertad a Jesús, pero se expone a la acusación de ser un traidor. Entonces, ¿qué pasa cuando viene el 6? Juicio ante Herodes, Lucas 23, 8 al 12. Cuando Pilato se da cuenta que Jesús es de Galilea, se lo manda a Herodes, era el rey de Galilea, siendo aquel mandatario de Galilea. Pero Herodes toma todo el asunto a la ligera y finalmente se lo devuelve a Pilato. 7. Segundo juicio ante Pilato, Marcos 15, 6 al 15. Obligado por la insistencia de los judíos, Pilatos al final cede en su petición y le condena a muerte en la cruz. ¿Se acuerdan que habíamos hablado los distintos tipos de castigo de muerte que tenían los romanos? El castigo de muerte en la cruz era por rebelión, por sedición. Bueno, punto 8. Este es un poco 9 entierro. Yo creo, mis hermanos, no sé si quieren seguir o quieren que lo vayamos dejando aquí, porque ya son las 9:40. Nos pasamos, sé que empezamos un poquito más tarde, le pido perdón, pero yo dejaría hoy aquí estudio y que meditáramos un poquito sobre las cosas que hablamos. Hablamos varias cosas importantes. Les pido mucho, mucho que mediten sobre Juan 17, ¿sí? De todo el Juan 17, la oración de Jesús. Es uno de los puntos, es el centro neurálgico para nosotros cristianos, de entender cómo debemos ser, cómo nos ve el Señor. Amén. Eso se los encargo mucho. ¿Me parece? Entonces vamos a terminar hasta aquí. No sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿Amén? Ninguna. Bueno, voy a terminar entonces la grabación y vamos a ir terminando la clase. Vamos a hacer una oración.